Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo más de Ingenieros en Serie. En esta oportunidad vamos a explicar las fuerzas eléctricas en medios materiales. Al decir fuerzas eléctricas en medios materiales, simplemente es especificar aplicaciones de la famosa ley de Coulomb, ¿sí? Ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Porque si hablamos de fuerzas eléctricas en medios materiales es, número uno, fuerzas eléctricas es invocar a la famosa ley de Coulomb. Y medios materiales quiere decir medios distintos al aire o el vacío. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que tenemos aquí una carga positiva y una carga negativa. ¿De acuerdo? Entre ellas existe una fuerza de atracción. Una fuerza de atracción que está relacionada de la siguiente manera. Es la constante por el producto de las cargas, ¿sí? Partido por el cuadrado de la distancia que lo separa, ¿sí? Entonces se puede decir que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas eléctricas dividido por el cuadrado de la distancia que la separa, ¿sí? Pero adicionalmente, aparte de esto, digamos, es la fórmula, es la ecuación, la fórmula en el vacío, ¿sí? En el vacío. Todos en el vacío. Pero cuando estas cargas si estuvieran estas cargas en un medio material, ¿sí? Distinto al vacío, en un medio dieléctrico o en otro material, puede ser agua, aceite, vidrio, etc. Entonces, esta fuerza eléctrica tiene que quedar dividida por una cantidad. Vamos a poner K sub D, ¿de acuerdo? O K sub M, para que sea constante dieléctrica del medio o constante dieléctrica, da lo mismo. Lo que quiero que entiendan es que esta fuerza eléctrica en el vacío tiende a ser máxima, porque no hay cargas eléctricas que puedan, digamos, influenciar en estas fuerzas. Pero sin embargo, ¿qué sucede cuando existe un medio material? Y vamos a explicar aquí la aplicación de los guantes dieléctricos, ¿no? Voy a explicar por qué los guantes dieléctricos nos protegen de descargas eléctricas. En este ejemplo en particular he dibujado una protección dieléctrica en alta tensión. Por ejemplo, mira, yo aquí tengo un campo eléctrico externo. Vamos a tener dos placas, una placa positiva y una placa negativa, ¿sí? Ahora imagínate, acá tengo una carga eléctrica positiva. El campo eléctrico va de mayor a menor potencial, entonces se establece un campo eléctrico en esta dirección y como la carga eléctrica es positiva, pues la fuerza eléctrica es en esta dirección, ¿de acuerdo? En la misma dirección que el campo. Entonces, como es un medio vacío, pues estas cargas eléctricas se mueven libremente, ¿sí? Ahora imagínate que yo vaya llenando este espacio ya con un cierto material. Vamos a llenarlo con cierto material, las partículas, ¿sí? Unos átomos, por así decirlo, los átomos, que son, digamos, materiales dieléctricos. Entonces, como sabrán, en un material dieléctrico es difícil arrancar un electrón, por lo tanto se polariza. Es decir, que este campo eléctrico hacia abajo va a polarizar con carga positiva ese átomo, ¿no? Positiva hacia abajo y así. Entonces, va a polarizar las cargas. O sea, ese medio se va a polarizar. Entonces, finalmente vamos a tener como un dipolo, positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. Entonces, cada una de estas va a formar pequeños campos eléctricos. Pequeños campos eléctricos que, como es de mayor a menor potencial, irán hacia arriba. Se denomina un campo eléctrico 2, ¿sí? Por lo tanto, ese campo eléctrico 2 aplicará una fuerza eléctrica 2. Una fuerza eléctrica 2. ¿De acuerdo? Es decir,
Esta fuerza eléctrica inicial es ocasionada por el campo eléctrico de las placas, pero esta fuerza eléctrica número 2 es ocasionada por la polarización del medio, por la polarización de los átomos dieléctricos. Entonces, quiere decir que estas fuerzas se van a restar. Entonces, es evidente que la fuerza eléctrica en medios materiales disminuye. ¿Sí? Obviamente, acá haber una fuerza resultante viene a ser la fuerza eléctrica inicial disminuida de la fuerza eléctrica número 2, que vendría a ser la dieléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, lo ideal sería que estas fuerzas se anulen. ¿Sí? Eso sería lo ideal, para que las cargas eléctricas no se muevan, porque como ustedes sabrán, una carga eléctrica de movimiento origina una densidad de corriente eléctrica. ¿Sí? Las densidades de corriente eléctrica son el flujo de cargas eléctricas respecto al tiempo. Entonces, cuando exista un flujo de cargas eléctricas respecto al tiempo, hay una corriente eléctrica. Y a mí no me conviene que en un guante dieléctrico exista una corriente eléctrica, porque obviamente el dieléctrico no tendría ningún sentido. Entonces, lo ideal, todos estos materiales se hacen para que esta diferencia de fuerzas eléctricas tienda a cero, ¿sí? Puede ser muy cercano a cero, sí, porque estamos hablando de microamperios, nanoamperios, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente eso no nos va a afectar, ¿de acuerdo? Esto sería lo ideal, ¿sí? Que siempre de cero, pero mientras sea del orden de muy bajos, por ejemplo, 5 miliamperios, microamperios y nanoamperios, no nos va a electrocutar, nos va a proteger, pero el principio de funcionamiento es el que os he explicado aquí. Esta fuerza eléctrica viene a ser en el vacío. Cuando ponemos las cargas eléctricas en un medio material, esta fuerza eléctrica disminuye. Por eso es que se divide entre una constante que viene a ser la constante del material, ¿sí? Y esa constante material reduce la fuerza efectivamente, porque estos átomos se polarizan y originan un campo eléctrico del material. Ese campo eléctrico origina otra fuerza eléctrica que va a contrarrestar la fuerza eléctrica inicial, efectivamente. Imagínate que aquí estás con el guante y aquí está la línea de tensión, de alta tensión, la que emite campos eléctricos, ¿sí? Es más, tú puedes recibir arcos eléctricos de alta tensión sin necesidad de electrocutarte, sin necesidad, perdón, de tocar. Esta es la línea de tensión, tú acercas tu mano, obviamente protegido con el guante, sin necesidad de tocarlo, pues se forma el arco eléctrico. Y no te electrocutas precisamente porque está pasando esto, ¿sí? Los átomos de los materiales eléctricos se están polarizando, sí, y repelen con una fuerza, digamos, de reacción para que estas cargas nunca se muevan, ¿sí? O se muevan mínimamente. Es decir, que no se genere corriente eléctrica, porque si se genera corriente eléctrica, pues esa densidad de corriente eléctrica llega hasta nuestra piel, ¿sí? Por eso es necesario ponerte guantes dieléctricos especiales. Hay para baja tensión, para media tensión y para alta tensión. Es evidente que un guante de baja tensión no te va a servir para trabajar en alta tensión. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico puede ser tan grande que ese material se puede electrizar. Imagínate que tú utilizas un guante de baja tensión en alta tensión. Esos átomos no van a soportar tanta intensidad de campo eléctrico y finalmente perderán un electrón. Es decir, vas a ocasionar movimiento de cargas eléctricas. Y apenas ocasiones o se originen movimiento de cargas eléctricas, se va a inducir, se va a generar una corriente eléctrica que llegará a nuestra piel y obviamente nos va a electrocutar. Pero ojo, ojo, ojo. Tienen que entender que esto no se trata de electrones que van a entrar en nuestra piel. Acuérdate, la electrocución y todos estos temas tienes que verlo, visualizarlo en términos de energía eléctrica, ¿sí? Nuestra piel tiene cierta resistividad, pero si ponemos en contacto con un arco eléctrico, nuestra piel, para las altas tensiones, la resistencia de nuestra piel es un chiste, ¿sí? Entonces,
romper la rigidez dieléctrica de nuestra piel es muy fácil para los arcos eléctricos de media y alta tensión. Entonces se rompe esa rigidez dieléctrica de nuestra piel, nuestra sangre es conductora de electricidad. Estas fuerzas eléctricas de los campos mueven ya nuestras propias cargas eléctricas. Toda esa energía recorre todo nuestro cuerpo, el interior de nuestro cuerpo, y mueve las cargas eléctricas que forman parte de nuestros órganos, de nuestra sangre. Es por eso que la electrocución ocurre por energía eléctrica. Ojo, eso es lo que sucede en la energía eléctrica. Estas fuerzas eléctricas originadas por los campos, pues aceleran, mueven de alguna manera nuestras cargas eléctricas al interior. O sea, se trata de descargas de energía. Esto no se trata de lo que los electrones de corriente alterna que se encuentran oscilando, pues van a entrar en tu cuerpo. No, se trata de energía eléctrica. ¿De acuerdo? Lo que te hace estos materiales es que no se electrizan y te protegen. Nos protegen de que los arcos eléctricos o los campos eléctricos no rompan la rigidez dieléctrica de nuestra piel. Porque si se rompe la rigidez dieléctrica de nuestra piel, repito, nuestras propias cargas eléctricas al interior del cuerpo originarán densidades de corriente eléctrica originada por los campos eléctricos. Y bien, si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo con todos tus compañeros y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios.